tardes, mi nombre es Edelis Izaguirre, yo soy médico neurocirujano, graduada aquí de la Universidad Central por el posgrado de Neurocirugía, Hospital Universitario de Caracas. Tengo a mi cargo un grupo de la sesión de la tarde, cuya delegada es Mariana, también ayudándome acá, y vamos a hablar acerca de un tema que me toca todos los años, una disertación acerca de la parte de los centros motores supraespinales del tronco cerebral. Aquí no hay micrófono, ¿verdad? Aquí está. Ah, bueno, pues acá, no, porque quiero que se proyecte, pero yo bastante aquí para hablar. Tienes que prenderlo. Está como descargado, pero... ¿Aló? Ya. Esto... Probablemente. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, es porque me recordé que había micrófono. Me cansa proyectar la voz hasta atrás y la idea es que todos escuchen. Ok, entonces nuestra disertación del día de hoy es acerca de los centros motores supraespinales del tronco cerebral. Es decir, un conjunto de núcleos motores que se encuentran en ese nivel y que permiten regular la función del sistema motor voluntario. En este caso, el sistema que ya ustedes han estudiado, mayormente que es el sistema córtico-espinal. Ok, entonces este diagrama que se encuentra en el PURBES me parece bastante interesante y resumido a la hora de nosotros hablar de todos los elementos que participan de manera directa o indirecta en el control motor voluntario. Tenemos que en la parte superior están los sistemas descendentes, donde se encuentran las neuronas motoras superiores. ¿Ustedes recuerdan dónde se encuentra la neurona motora superior? ¿Alguien que me lo diga? En la corteza motora, en este caso recuerden que las fibras motoras se cruzan, los movimientos del hemicuerpo de un lado corresponden a la corteza del lado contralateral. La corteza motora, ¿en qué lóbulo se encuentra mayormente representada? En el lóbulo frontal, muy bien. Allí se encuentra la motoneurona superior. Esas neuronas gigantopiramidales o de Bex van a tener unos axones que se van a prolongar como vías descendentes al resto de las estructuras subcorticales. Tenemos entonces que esta corteza va a estar encargada de la planificación, iniciación y dirección de esos movimientos voluntarios. Es la que planifica lo que se va a realizar. Ella va a tener su interacción o va a ejercer su influencia sobre centros del tronco del encéfalo. Estos centros motores del tronco del encéfalo se van a encargar de movimientos básicos y sobre todo del control postural. El control postural que puede ser en reposo o en movimiento continuo. Esta corteza motora va a recibir influencia de otros centros efectores como lo son los ganglios basales y el cerebelo, los cuales para ayudar a modular el movimiento voluntario, ellos ejercen su efecto sobre la corteza, no directamente sobre esta parte de acá abajo que es importante, que son los circuitos de la médula espinal y del tronco del encéfalo. Esta, que es la vía final efectora del sistema motor, a través de la motoneurona inferior, que está acá, no recibe influencia directa de los ganglios basales y el cerebelo, sino que la recibe de la corteza motora. Entonces la corteza, de manera directa y a través de la influencia de estos dos elementos, ejerce influencia sobre esas neuronas que nos interesa estudiar del tronco del encéfalo, tanto las neuronas de circuito local como al final la motoneurona inferior, que es la que va a ir a ejercer el efecto directo sobre los músculos esqueléticos, tanto de las extremidades superiores como inferiores y del tronco. Entonces tenemos estos dos grupos de neuronas, las neuronas de circuito local y las neuronas motoras inferiores. Estas neuronas de circuito local van a actuar como interneuronas, van a ser las que reciban las aferencias directas de la corteza de los sistemas descendentes y van a ejercer mayormente su influencia sobre la motoneurona inferior, que al final va a ejercer la función, como ya dijimos, sobre los músculos. Estas neuronas de circuito local, a su vez, van a recibir aferencias sensitivas que provienen de la misma médula espinal. Recuerden que la médula tiene dos astas, la anterior que es, mayormente, ¿cómo se hace la anterior? Es motora y la posterior es sensitiva. De esa vía posterior o de esa asta posterior donde vienen las aferencias sensitivas, sobre todo las propioceptivas, que son las que nos permiten ubicar
partes corporales, etcétera, van a recibir esas aferencias y van a ejercer influencia en estas neuronas del circuito local, que al final va a modular sobre todo la parte motora y sensitiva para nosotros poder llevar a cabo el movimiento. Entonces, este gráfico me parece bastante didáctico a la hora de nosotros hablar acerca de todo el sistema motor. Ok, en la parte cortical, para hacer como un recuento, tenemos que el área premotora y motora, que aquí, ¿qué hemisferio cerebral es este? ¿Si se ubica? Esto es sagital, esto es una visión sagital del hemisferio del lado izquierdo. Muy bien, están ubicados. Entonces, corteza motora primaria y la premotora, que está justo por delante de la misma. Esto todo es por delante de la el surco central o de Rolando, hacia adelante. Entonces, esta corteza motora y la premotora van a estar encargadas de la planificación y control preciso de esos movimientos voluntarios. Sobre todo, cuando la vía es directa, cuando es la corticoespinal, la vía directa, los movimientos más finos de los dedos, de separación de los dedos y para escribir, para hacer manipulación con cada uno de los dedos de forma individual. Tenemos entonces que también se encuentra esta estructura que es el homúnculo motor, que me imagino ya lo han visto también, que es la representación, digamos, somatotópica de cómo se representan las diferentes partes corporales en esa corteza motora. Cada parte representa digamos, está representada en un área específica de ese giro. Tenemos que esta es la porción medial del hemisferio y esta vendría siendo la porción externa, ¿no? Ubicándose que este corte sería un corte ¿de qué tipo? Si se ubica, coronal. Esto es un corte coronal de la corteza, un corte coronal de la parte de este lado, en este caso la derecha. Aquí hay un corte y como podemos ver los dedos del pie, las manos, la cabeza, etcétera, hasta acá donde está la representación de todas las partes que tienen, digamos que tienen alguna función motora voluntaria. Entonces, el fascículo córtico-espinal, que forma parte de la parte principal de estas vías descendentes, aquí tenemos que se va a dividir entonces, como ustedes muy bien saben, viene descendiendo por la cápsula interna, va bajando por los diferentes segmentos del tallo cerebral hasta llegar a la decusación de las pirámides a nivel del bulbo raquídeo. Eso ya lo han visto, lo saben. Que no todas las fibras se decusan, sino que la gran mayoría sí lo hacen y pasan y se ubican en el asta anterior de la médula espinal del lado contrario. Una vez que se decusan, y van a formar el tracto córtico-espinal lateral, que va a estar ubicado en el cordón. ¿Cuál cordón de la médula? Anterior y lateral. Cordón lateral. El cordón es sustancia blanca, como ustedes saben, son axones. Perfecto. Aquí está el fascículo. Él llega y las neuronas hacen sinapsis con la motoneurona inferior y se ubica después ese tracto acá, en el cordón lateral. Muy bien. Ok, entonces, de la parte que nos compete el día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de unos núcleos que se encuentran en el tronco del encéfalo y que tienen esta función motora, de modular la función motora. Tenemos principalmente estos cuatro, que son los que tienen, digamos, una importancia clínica relevante y ya demostrada, como lo son el complejo nuclear vestibular, que si ya vieron el nervio vestibulococlear saben a lo que nos referimos, acerca de estos núcleos. La formación reticular, que ella se encuentra en todo el tronco del encéfalo, en el tegmento del mismo. El núcleo rojo, que si recuerdan los cortes de bulbo, cuando nosotros vimos tallo cerebral, configuración interna, gracias doctor, cuando vimos configuración interna del tronco cerebral, ustedes recuerdan el núcleo rojo en los cortes de mesencéfalo, ¿recuerdan? Esa estructura que se encuentra en el tegmento, muy bien. Y el colículo superior, que también se encuentra en el mesencéfalo, en la parte posterior, en el tectum. Tanto el complejo nuclear vestibular como la formación reticular intervienen sobre efectos relacionados a la posición corporal. Esa es principalmente su función y ya vamos a ver cuál es específicamente. Esto es como la generalidad. El núcleo rojo tiene función sobre el movimiento de las extremidades superiores, es decir, que si nosotros vemos hasta dónde llega el fascículo o hasta dónde va a ejercer influencia, va a ser hasta la médula espinal cervical, el segmento cervical, porque saben que de allí se originan los plexos que van a movilizar los miembros superiores. Ya después de allí no hay movimiento de miembros superiores, sino en el resto de los segmentos corporales. El colículo superior va a tener funciones acerca de movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. Recuerden que él también tiene que ver con el control axial de la musculatura del cuello, de los músculos que están en el cuello. Muy bien. Entonces,
Aquí vemos una representación posterior del tallo, donde nosotros visualizamos, aquí están los núcleos reticulares pontinos, esto es una vista posterior, ¿recuerdan la fosa romboidea? Aquí están los folículos, la fosa romboidea, y aquí estaría el bulbo bajo, núcleos reticulares vulvares. Aquí están a los márgenes laterales de este corte, vemos los núcleos vestibulares, que ustedes saben que son varios, y que reciben aferencias provenientes del oído interno. Aquí está el núcleo rojo también representado en este corte transversal, para que vean allí básicamente la ubicación. Quiero que se ubiquen en cuanto a la ubicación de cada uno de estos núcleos. Luego tenemos que estas fibras que van a ir bajando desde el fascículo córtico espinal y van a llegar a esta estructura que es el asta anterior de la médula espinal. Aquí la ven, este es un segmento, un corte transversal de médula espinal cervical, donde ven, y esta que está hacia la izquierda es una representación de la médula ya, digamos, toracolumbar. Recuerden que la médula espinal, ¿hasta dónde llega en la columna en relación a los discos y las vértebras? ¿Hasta dónde llega la médula? O el cono, mejor dicho. ¿Cuál es? La estructura final es el cono. ¿Hasta dónde llega el cono? ¿Qué? Es variable, pero generalmente T1, T2L1 o L1L2, el disco entre esos dos. Es la gran mayoría de las personas. Puede llegar un poco más abajo, sí, L3 máximo, pero generalmente es desde T12 hasta máximo el disco entre L1 y L2. Hasta llega el cono en un adulto. Por lo menos en la mayoría de las resonancias que nosotros visualizamos, así es. Entonces, en el asta anterior de la médula nosotros vamos a tener una distribución somatotópica. Si nos ubicamos en la línea media, en este corte, por ejemplo en este que es el de la médula cervical, vamos a observar que el asta anterior tiene una porción que está más cercana a la línea media, porción medial, y una porción lateral. Vamos a dividirnos en medial y lateral. La porción medial va a inervar los músculos axiales del tronco y los proximales de las extremidades superiores. La porción lateral va a inervar los músculos distales de las extremidades superiores, en este corte de médula cervical. En el de médula, digamos toracolumbar, que obviamente va a inervar músculos de los miembros inferiores, de las extremidades inferiores, tenemos lo mismo. Las que están más mediales van a inervar el tronco, musculatura axial, es decir, músculos erectores de la columna, los músculos que están cercanos a la línea media. Y en la porción más lateral van a venir la inervación de los músculos proximales de las extremidades, y en la porción más lateral vamos a tener la inervación de los músculos distales de las extremidades inferiores. Entonces, como pueden ver, de medial y lateral tronco, proximal brazo y después distal en la parte más lateral. Quiero que se ubiquen en esto para que sepan. ¿Por qué? Porque si por ejemplo un paciente tiene lesiones a nivel del canal central del epéndimo, que está aquí en el centro, si se dilata y esto hace una siringomielia, nosotros vamos a observar inicialmente déficit del paciente en la musculatura del tronco y de la porción proximal de las extremidades, dependiendo del nivel donde exista esa siringomielia. Si es una siringomielia, por ejemplo, cervical, pues dorsal, para que entiendan. Todo tiene su explicación. ¿Entendido este punto? Perfecto. Entonces, esas mismas, aquí lo tenemos de nuevo, aquí vemos la representación de médula cervical, músculos proximales hacia medial, músculos distales hacia lateral. Y vemos cómo están distribuidas las fibras a lo largo de las amarillas, como vimos, musculatura axial, y las que están representadas en el color rojo, musculatura distal de las extremidades. Son las que tienen que ver con los movimientos finos de los dedos. Ok, entonces aquí nosotros vamos a ver, esa es la división, repito, o distribución somatotópica de las motoneuronas inferiores que se encuentran allí en el asta anterior. Ahora vamos a ver la subdivisión de esas neuronas de circuito local que yo les mostré en el primer gráfico, que son las que van a ejercer el efecto también a nivel de la médula. Entonces tenemos que estas neuronas van a describir dos tipos de circuito. Un circuito de neurona local de larga distancia, que corresponden a las que están en la zona medial del asta anterior. Esas son de larga distancia porque van a hacer sinapsis en distintos segmentos medulares. Una misma va a hacer sinapsis en distintos segmentos. Se describe que son más de 5 segmentos, por un lado. Y por otro lado, estas mismas fibras mediales van a atravesar la línea media y van a inervar las neuronas motoras inferiores que se encuentran en el asta, en la porción medial del asta, del lado contrario. Recuerden que yo les expliqué que estas neuronas que están más mediales inervan los músculos del tronco. Entonces, mediante este tipo de conexión,
de larga distancia, que son ipsilaterales en varios segmentos y se hacen contralaterales al pasar la línea media, garantizamos una inervación doble para los músculos de la vectores de la columna, los músculos axiales del tronco. ¿Me explico? Esto explica por qué muchas veces esa musculatura casi nunca nosotros le vemos lesiones puras, o sea que al paciente le falte tono muscular en el tronco, es bien difícil, porque la inervación a través de este grupo de neuronas es bilateral, porque las de este lado inervan a las de acá y las de acá obviamente a las del otro lado. No sé si me entienden allí la idea. Ok, estas son las mediales, ya les dije, son contralaterales y tienen varios segmentos involucrados en la sinapsis. Una sola involucra varios segmentos. Luego tenemos las que se encuentran, las neuronas del circuito local, que se encuentran más laterales en esta médula o en esta anterior, zona intermedia de la médula. Estas van a ser sinapsis con pocos segmentos, no van a tener tantos segmentos involucrados a lo largo de la misma médula y van a ser homolaterales del mismo lado. Ya van a ser sinapsis con varias neuronas del mismo, motoneuronas inferiores de la misma asta en el mismo nivel, y estas son las responsables de ir hacia los músculos de las extremidades, lo que les decíamos, distales, músculos distales. Mientras más lateral en el asta anterior estemos, la inervación corresponde a los músculos distales, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, dependiendo del nivel medular donde estemos. Si es médula cervical, miembros superiores; si es médula más abajo, miembros inferiores. Ok, entonces esta vía corticoespinal tiene dos maneras de hacer su efecto sobre la motoneurona inferior. Ustedes saben que la motoneurona superior, que está en la corteza, ejerce efecto directo sobre la médula. O sea, ella al final, ¿qué va a hacer? Llegar a la motoneurona inferior para que ella haga el efecto final, que es la efectora. Tengan eso siempre en claro. La motoneurona inferior es la efectora final del sistema motor voluntario, es la que hace el movimiento, la que le lleva al músculo la inervación para que se contraiga, la que ayuda a que mantenga el tono muscular y otras funciones que los músculos realizan. Entonces, en la vía directa de este sistema, el tracto córtico-espinal, que viene desde la corteza, que se cruza y baja, forma la vía directa, y este sistema de fibras va a llegar a la porción lateral del asta ventral. Entonces, esta vía directa se va a encargar del movimiento distal de las extremidades. Esta es la vía directa. Fascículo o tracto córtico-espinal lateral. Ok, él también obviamente llega a la parte medial, el mismo tracto, pero aquí nos vamos a enfocar en este porque cuando vemos la vía indirecta, nosotros vemos que a través de la vía indirecta, el mismo tracto, en vez de bajar directamente, él hace una parada, un relevo, a nivel de la formación reticular que está acá representada en este color verde. Luego, esa vía hace su relevo allí y la formación reticular envía su fascículo hacia la médula espinal, que se llamaría tracto reticuloespinal. Pues, en este caso decimos córtico retículo espinal porque son los sitios de donde viene, donde va. Recuerden que en los tractos los nombres corresponden a las estructuras desde donde inicia hasta donde termina. Esto es en el caso de las vías descendentes. En las vías ascendentes también es así, que si espinotalámico, ya se acuerdan. Entonces, una vez que esta vía indirecta hace acá su relevo sináptico, va a terminar el axón de esto haciendo sinapsis con las neuronas que están en la porción más medial del asta anterior de la médula. Al hacer inervación aquí, ¿qué hace? Ajustes posturales. ¿Por qué? Porque estos son los músculos del tronco. Recuerden que todo lo que está medial son musculatura axial del tronco, tanto de los músculos del cuello como de los músculos del resto del tronco, torácicos y lumbares. Ok. Entonces, de los núcleos que nosotros estábamos comentando acerca de este control supraespinal, tenemos por ejemplo el núcleo del colículo superior. Desde el colículo superior van a salir estas proyecciones que se llaman, por ejemplo, tracto colículo-espinal. Este tracto colículo-espinal va a llegar a la porción medial del asta anterior y, como vimos, llega aquí y también pasa a la línea media. Y se encarga, como dijimos, de tener control, o inerva la musculatura para el control de los movimientos del cuello axial y de los movimientos también de los ojos, de la cabeza en relación a los ojos también. El núcleo rojo recibe influencias corticales, como habíamos puesto, y envía su fascículo que se llama rubro espinal, rubro de rojo, espinal porque va a la médula,
espinal y este llega a la porción lateral del asta anterior, este núcleo rojo, a ejercer aquí efectos sobre la motoneurona inferior que se encuentra aquí. Entonces el núcleo rojo, si llega a la porción lateral, ¿qué músculos inerva? Pregunto yo. ¿Los del tronco o los de las extremidades? Lo de las extremidades. Y en este caso, muchachos, extremidades superiores, porque el núcleo rojo solamente participa en la médula espinal cervical. Ese fascículo rubro espinal ustedes solo lo van a encontrar en la médula espinal cervical. Si yo hago un corte de médula dorsal, no me voy a conseguir este fascículo. ¿Me explico? Esto obviamente se hizo estudios de cortes histológicos en cadáveres, etcétera, para darse cuenta de esto. Entonces, este fascículo solo interviene en la musculatura, en la médula cervical. Lo vamos a conseguir en la médula espinal cervical. Ok, luego tenemos de la formación reticular propiamente. La formación reticular ya les dije que está en todo el tronco del encéfalo, en el tegmento del mesencéfalo, la protuberancia que viene más abajo y el bulbo raquídeo. Entonces, este fascículo, denominado tracto reticuloespinal, también desciende directamente de estos núcleos y va a llegar a la porción medial del asta anterior de la médula. Llega al mismo lado y se cruza, como ya yo les dije que hacen las mediales. ¿Y qué hace este retículo espinal? Se encarga de hacer ajustes posturales que ya vamos a ver. Tiene que ver con ajustes posturales con la anteroalimentación de la mancha, que ya vamos a verla también. Y los núcleos vestibulares, laterales y mediales, que se encuentran también en la parte más baja de la protuberancia, entre la protuberancia y el bulbo, ellos envían un fascículo que se llama vestíbulo espinal. Este se puede subdividir en dos, vestíbulo espinal medial y lateral. Y va a llegar a la porción medial del asta anterior de la médula, cruza la línea media y también tiene que ver con ajustes posturales, que los vamos a ver ahorita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el único de los fascículos de estos núcleos del tallo que llega a la porción lateral del asta anterior es el rubro espinal. Todos los demás llegan a la porción medial. Folículo espinal llega en medial. Retículo espinal llega a la porción medial. Vestíbulo espinal a la porción medial. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta a la hora de una pregunta en el examen, ya saben por dónde van, para que se ubiquen allí. Ok, entonces un apartado importante acerca de todos estos núcleos. Por lo menos el vestíbulo espinal recibe información, recibe aferencias sensitivas ¿de dónde? De los conductos semicirculares y de los órganos de los otolitos que se encuentran en el oído interno, porque nosotros nos ubicamos desde el punto de vista del equilibrio en la marcha con esas aferencias sensitivas también, no solamente las propioceptivas que vienen de la médula, sino también aferencias sensitivas vestibulares y visuales. Aquí no estamos tocando las visuales, pero visuales también, porque la marcha es un movimiento complejo, para que lo sepan. Entonces, en el caso de la formación reticular, que es este núcleo que está acá, tenemos que decir varias cosas importantes. Esa formación reticular es muy importante porque ella se encuentra a lo largo del tronco. Ya les dije que se va a dividir en dos partes, una porción rostral, que es esta que está aquí mesencefálica, y una porción caudal que es pontobulbar. Esta que está acá arriba es la que va a ejercer funciones moduladoras, la rostral, y la que está caudal, que es la pontomesencefálica, va a ejercer funciones premotoras. La premotora es la que nos interesa ahorita desde el punto de vista de la regulación motora que estamos hablando. Entonces, esta es la que vamos a tocar más profundamente. Tenemos entonces que esta formación reticular dentro de su función premotora cumple tiene varias características, está en varios aspectos del control motor. Tenemos que ella tiene intervención en los centros de la mirada. Me imagino que ya ustedes vieron control motor de la mirada. ¿Lo vieron, verdad? ¿Ya vieron esa clase? ¿O falta? Bueno, cuando vean la clase de control motor de la mirada, que es una clase bien interesante, se las recomiendo que no se las pierdan, es bastante compleja. Allí van a ver que la función reticular cumple una función importante a nivel de regular de este movimiento. No lo vamos a adelantar porque tienen que verlo en su clase. Las neuronas de circuito local, que ya habíamos nombrado, que se encuentran en el tronco del encéfalo, a través de núcleos motores somáticos, esta formación reticular regula estas neuronas, permitiendo reflejos motores como la masticación, la expresión facial, comportamientos orofaciales como estornudo, bostezo, hipo, deglución. O sea, todos los movimientos que nosotros en algún momento hemos realizado, los hacemos a diario, pues.
bostezar, estornudar. Bueno, la formación reticular se encarga de regular ese tipo de movimientos motores, o digamos de funciones motoras, perdón. Y regula también centros autonómicos, que nosotros a veces nos olvidamos un poco del sistema autonómico, que es tan complejo y que está siempre metido en todas las funciones, o en casi todas las funciones que cumplimos, a través de núcleos motores viscerales primarios que ya nosotros conocemos, como por ejemplo el núcleo motor del vago o los núcleos cardioinhibitorios. Reciben envían eferencias de esos núcleos. El cardioinhibitorio es el que se encarga de mantener el ritmo sinusal, el ritmo que tiene el nodo sinusal de los latidos por minuto, los 70 a 100 latidos por minuto, por ejemplo, que es más o menos el ritmo normal. Y el núcleo motor dorsal del nervio vago, que también tiene que ver con funciones viscerales motoras. Eso, cuando ven los nervios craneales, ustedes lo repasan. Entonces, esta función premotora es una función, digamos, bastante importante y bastante, digamos, heterogénea, ¿no? Si ustedes notan, tiene función en varios elementos. Ella, como les dije, se ubica en esta zona que está acá, que es el tegmento. Esto es un corte de mesencéfalo transversal, donde está el núcleo rojo, y aquí está el tegmento. Aquí está un corte de protuberancia, este es inferior, y un corte de bulbo medio, donde en la parte del tegmento, que es la parte, digamos, del tercio posterior, allí se encuentra la formación reticular. Esa formación reticular no son núcleos así determinados como el núcleo rojo, que se ven claritos, sino que es un entramado, por eso le dicen reticular, porque es como una malla, un entramado de neuronas que ejercen distintos efectos. Es muy heterogénea la función que cumple, como les decía. Entonces, aquí en todo esto está ubicado. La porción mesencefálica, que les dije que es moduladora, tiene que ver más bien con los ciclos de vigilia y sueño. Ok, entonces, volviendo nuevamente a la función motora que nos corresponde con esa misma formación reticular, este tracto retículo-espinal que les comenté, que termina acá, en la porción medial del asta, tanto ipsilateral y cruza las fibras, va a modular ganancias de reflejos segmentarios en el tronco y extremidades. Esa es una de las funciones que cumple, se las pongo en rojo para resaltárselas, y tiene que ver con los movimientos estereotipados de las extremidades. Cuando ustedes deambulan y caminan, nosotros hacemos un movimiento estereotipado con las extremidades superiores para mantener el equilibrio. Nosotros deambulamos y movilizamos sin darnos cuenta las extremidades superiores. Eso es un movimiento estereotipado que ayuda a regular esta formación reticular, para que lo tengan claro. Si ustedes tratan de caminar y ponen los brazos a los lados y inhiben eso, lo pueden hacer de forma voluntaria. Si saben, lo hacen, pero cuesta mantener la marcha porque sienten la incomodidad. Pero esto es lo que hace ella, regula ese tipo de movimientos. Otra de las funciones que cumplen, que son bastante importantes, ya les decía, el control cardiovascular, reflejos sensitivos, organización de los movimientos oculares. Cuando vean control motor de la mirada, se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Regulación del sueño-vigilia, que de eso creo que también hay una clase, si mal no recuerdo, de la parte de la conciencia, del sueño y la vigilia, aunque eso ustedes también lo ven en fisiología, creo recordar. Y coordinación espacial y temporal de los movimientos, que es una de las funciones que nos interesan a nosotros en este apartado. Entonces yo les decía que la formación reticular y los núcleos vestibulares tienen que ver con la regulación de la marcha, un mecanismo que se denomina mecanismos de anteroalimentación y retroalimentación del control postural. Es decir, cuando ustedes están caminando y alguien se tropieza, tratas de mantener el equilibrio. ¿No les ha pasado? A más de uno les ha pasado. Está caminando y se resbala. Bueno, trata de alguna forma de inhibir o de mantener el equilibrio, mantener la postura, de recuperar ese tono postural. Al igual que cuando nosotros escuchamos a través de nuestros órganos, de nuestro oído interno, escuchamos o sentimos que va a pasar algo, está moviéndose, qué sé yo, esta estructura aquí, hay un desequilibrio, también buscamos la manera de resguardarnos, se agachan, buscan la manera de resguardarse. Ese tipo de retroalimentación del tono postural o del control postural lo hacen estas dos estructuras. La anteroalimentación consiste en que el comando central, que es la corteza motora, antes de realizar un movimiento en una extremidad, por ejemplo, como flexionarse o tirarse en la piscina cuando levantan el disparo, hacen un disparo para poder nadar, por ejemplo, ya hay unos músculos que no tienen que ver con el movimiento primario, del propósito primario, que hacen un ajuste. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo gráfico. Hacen un ajuste ¿para qué? Para nosotros poder no perder el equilibrio, mantenernos en la posición correcta.
Eso es en el caso de la anteroalimentación. Esto es para la inestabilidad postural anticipada. Ahora, cuando hay una inestabilidad postural no anticipada, es decir, te resbalaste, no está, pisaste en un agua, te resbalaste en tu casa, te fuiste a caer, metiste la mano, este ajuste postural lo hace a través de un mecanismo de retroalimentación. ¿Por qué? Porque la inestabilidad es no anticipada, es algo imprevisto. Esta función de anteroalimentación la cumple la formación reticular y la función de retroalimentación la cumplen los núcleos vestibulares. Es importante que lo tengan claro quién es cada quien, porque si se preguntan ya saben a qué hacerle referencia, qué hace referencia. Por ejemplo, en el caso, ¿cómo se dieron cuenta de esto? De que la formación reticular, de que estos núcleos del tronco participaban de una forma, digamos, tan precisa. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí vemos un sujeto, esto es un experimento que se realizó, donde un sujeto toma con su mano izquierda esta manilla para jalar la palanca, pero espera esta orden de sonido, esta orden, digamos, auditiva. Mira, jale. Ok, cuando ya se sabe que viene este movimiento porque está anticipado, tienes que jalar la manilla a través de tu mano, extremidad superior. Ya los músculos de las extremidades inferiores, en este caso los gastronemios, si ustedes observan en este registro electromiográfico, ya los músculos comienzan a contraerse mucho antes de que lo hagan el músculo bíceps, que es el que va a hacer el movimiento, digamos, voluntario preciso, que es la orden. La orden es flexionar el bíceps, jalar la manilla. Antes de que esto ocurra, ya los músculos de las piernas se han contraído unos milisegundos antes. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral interpreta que va a haber una inestabilidad. Entonces prepara los músculos de las extremidades inferiores para que el tono postural de bipedestación no se pierda. Entonces esto lo hace la corteza a través de la vía indirecta que ya yo les comenté. Si nos vamos hacia atrás, a través de esta vía de la formación reticular. Esta es la vía. Con esta vía contrae los músculos y con la vía directa jalas y flexionas el bíceps. Bien. Entonces la vía directa hace la contracción voluntaria de la musculatura, esto, el bíceps, y la vía indirecta es la que se encarga de contraer los gastronemios, que no tienen nada que ver con el movimiento de la manilla, pero la corteza interpreta, va a haber una inestabilidad postural anticipada. Ojo, sistema, actívate, contraete músculo, y no solamente estos son los que se contraen varios, y hasta los erectores de la columna seguramente también. Entonces, la formación reticular regula a través de este mecanismo una inestabilidad anticipada, es una anteroalimentación. Ella digamos, predice o se antecede a. En cambio, cuando es la retroalimentación, ya ocurre la inestabilidad, es lo contrario. Y eso lo hacen los núcleos vesticulares, hacen los ajustes posturales allí, o envían las referencias. Entonces, una de las digamos, implicaciones clínicas que nosotros tenemos para darnos cuenta de cuándo ocurren este tipo de lesiones, de estas vías motoras descendentes, que son las que estamos tocando acá, tenemos, por ejemplo, en dos tipos de manifestaciones clínicas graves. Vamos a poner primero esta, que es la que es menos grave de las dos. En pacientes que están en estado de coma, que nos llegan a las emergencias por distintas causas, ahorita con el tema de las motopiruetas, hay muchísimos motorizados que llegan con accidentes y traumatismos craneales de todo tipo, hasta severos. Nosotros encontramos este tipo de, digamos, cuando examinamos al paciente semiológicamente, observamos este tipo de respuesta motora, que puede ser espontánea o puede ser provocada. Es decir, a lo mejor el paciente está sin movimiento, pero hacemos un estímulo doloroso y ocurre esto, ocurre una flexión anormal de las extremidades superiores, flexión anormal, este movimiento, y una extensión anormal de las inferiores. Vean cómo está en extensión, miren cómo está la planta del pie en extensión. Entonces hay una flexión y hay una extensión, flexión anormal de las superiores y extensión anormal de las inferiores. Esto ya sea espontáneo o provocado por nosotros cuando hacemos un estímulo doloroso para ver respuesta, porque tenemos pacientes que están obviamente en coma. Esto se debe a una lesión de las vías que están por encima del tronco del encéfalo, de esas vías motoras, es decir, todo lo que está por encima, el fascículo córtico-espinal que está por encima del tronco. Desde la corteza, antes del tronco, en ese punto allí pasó algo. Esas vías se lesionaron por edema cerebral, por un hematoma, por una contusión, etc. Y genera este tipo de respuesta que se denomina rigidez de decorticación, se llama así. Cuando nosotros hacemos la cuantificación de los puntos de Glasgow en la categoría de respuesta motora, esto entra allí, rigidez de decorticación, estos serían 3 puntos.
Cuando está esta otra, que es la rigidez de descerebración, esta es la peor. Estas son ya 2 puntos, porque sin respuesta es 1. Rigidez de descerebración, ¿en qué consiste? Ustedes observan al sujeto, en vez de tener flexión anormal de las extremidades superiores, tiene extensión anormal y actitud de pronación. Así. Esto. Esa respuesta es patológica. Y las extremidades inferiores están extendidas anormalmente también. Entonces, este tipo de respuesta, como les dije, si es espontánea y el paciente está así sin estimularlo, es grave, muy, muy grave. Ahora, si lo estimulamos, también sigue siendo malo, pero es peor que sea espontánea porque significa que el daño de las fibras es mucho mayor. Entonces, esto se denomina rigidez de descerebración y significa que hay una lesión de las vías motoras descendentes por debajo del núcleo rojo. Que yo les expliqué que el núcleo rojo es el que controla los movimientos superiores, ¿no? De las extremidades superiores. Entonces, es por debajo del tronco, básicamente, o del núcleo rojo, y la rigidez de decorticación es por encima. Entonces, estas son lesiones que nosotros denominamos supratentoriales, es decir, que están por encima del tallo. Es decir, cerebro, diencéfalo hacia arriba, es cápsula interna, cualquiera de estas estructuras. Y si nos vamos a esta, es por debajo del núcleo rojo, puede ser núcleo rojo, puede ser formación reticular como les dije, mesencefálica, continua, vulvar, etc. Entonces, esta lesión es más grave desde el punto de vista clínico y estos son pacientes que tienen muy mal pronóstico y prácticamente están a un paso de la muerte. Pues. Esta es la manifestación clínica, creo que esto es ahí. Sí, esto es